Si tuviera que definir mi fotografía, la definiría escuetamente en 3 palabras: sugestiva, intimista y muy cercana a la abstracción. José Carlos Ñíguez él mismo se define como abstracción, pero lejos de eso yo creo que José Carlos Ñíguez es pura realidad. Lo que ocurre es que José Carlos Ñíguez se acerca tanto a la materia, se acerca tanto a la profundidad y a la esencia de las cosas que retrata, que lo que capta son cosas que no están al alcance del ojo humano, pero están ahí, es la pura esencia. Es verdad que son texturas, que son composiciones, que son trazas que recuerdan a la abstracción, porque no recuerdan a algo real, a algo figurativo, pero como digo, es la pura esencia. José Carlos Ñíguez retrata Cartagena casi más que nadie, no digo mejor, sino más que nadie. José Carlos Ñíguez retrata la tierra de Cartagena, el agua, el cristal. Se acerca tanto que retrata la piedra, y Cartagena es piedra. Cartagena es Cartagonova, es la cuarjada púnica, y el que más se acerca a esa esencia de la piedra de la que viene esa ciudad trimilenaria es José Carlos Ñíguez. Incluso uno de sus grandes proyectos está realizado sobre el Teatro Romano de Cartagena. El pintor se enfrenta a un lienzo en blanco y su abstracción está en su mente, en sus sentimientos. El fotógrafo tenemos que partir de una realidad. Yo pinto a través de la cámara. No tomo el mundo para documentarlo, para eso hay grandes documentalistas, yo lo tomo para reinventarlo. Me gusta crear nueva realidad a partir de una realidad. Huyo de todos los conceptos básicos que definen la fotografía, huyo de la nitidez. A mí me gusta, en mis fotografías predomina lo borroso. Lo borroso para mí es una forma de evocar, de sugerir, de soñar. En mi fotografía predominan muchísimo los desenfoques, los enfoques selectivos. Intento huir todo aquello que me sugiera la realidad. Me gusta, eso sí, que mis fotografías sean extrañas y que al espectador, que es en definitiva el que va a darle su concepto, el que le va a dar su interpretación, yo lanzo una imagen y son los sentimientos y las emociones del que la recibe el que le va a dar su cometido final. Que no se sepa muy bien qué es, pero sí que digan algo y que busque ese algo. Mis fotos están en esa frontera entre la realidad y la fantasía. Ese es el mundo en el cual me desenvuelvo desde hace aproximadamente 10-12 años, que ya pues, he encontrado mi camino dentro de la fotografía y aquí es donde me encuentro y donde me realizo. Mis referentes no son fotográficos, mis referentes son más pictóricos. Mi referente es Cuenca. Y mis referentes son pues, todos los informalistas de los años 50 y 60 del grupo del Paso y después pues todos los del grupo de Cuenca encabezado por Zobel, José Guerrero, Turner, en fin, pues todo este grupo de pintores que pusieron la abstracción española a nivel mundial. Distinguiría dos etapas en
en mi vida fotográfica. La primera, pues que hacía fotografía familiar. De hecho, me compré mi primera cámara, que fue una Konica, para fotografiar a mi primera hija. Cosa lo más natural. Tenía una cámara compacta y dije, bueno, pues para hacerle fotos a la niña y que queden bien, pues mi hija Laura nació en el año 82 y bueno, pues ahí que empecé mi fotografía. Empecé pues a estudiar un poco fotografía, compré libros, veía revistas, pero en fin, mi fotografía no era una fotografía reflexiva, era una fotografía pues de fotografiar a mi hija y después hacer los viajes, pues un poco esa es la fotografía que estuve haciendo pues hasta los años 95, 96, donde ya empecé a plantearme la fotografía de otra forma. Asistí a varios talleres, uno de ellos de Juan Manuel Díaz Burgos, y ahí se me encendió un poco la luz. Y dije, bueno, esto es otra historia, y ahí ya empecé un poco a plantearme la fotografía como algo reflexivo. Y bueno, pues hasta este momento. Ahora con el confinamiento, por ejemplo, pues he vuelto al paisaje. Cuando se empezó a poder salir por las tardes a pasear, después de ese confinamiento que tuvimos el año pasado, pues empecé a pasear por las tardes por unos espacios alrededor de casa. Yo vivo a unos 6 kilómetros de Cartagena, con una vivienda unifamiliar, y bueno, pues toda la zona oeste donde están las canteras romanas y por ahí pues una serie de paisajes típicos del campo de Cartagena, donde predominan los algarrobos, los almendros, y bueno, pues me dedicaba por las tardes a salir y a pasear y ver el atardecer con unos contraluces, y bueno, pues ahí le surgió un trabajo que tengo ahí, que se llama Espacios de Soledad, y bueno, y ahí está. Además está en blanco y negro, que yo el blanco y negro prácticamente no lo he tocado, salvo este trabajo y un trabajo que llevo en danza ahora mismo, que se llama Mar, Silencios y Enigmas. Un poco son los dos únicos trabajos que yo tengo en blanco y negro. Recurro a ese lenguaje de la fotografía porque creo que a estos trabajos pues le viene bien. Bueno, no hay que irse al fin del mundo para hacer fotografía. Cartagena está en mi obra, está otra Cartagena. Yo tengo varios proyectos que están hechos y que llevo en danza todavía, que no están cerrados y que están hechos en Cartagena. Dos proyectos que se han culminado ya y que con exposición, Emerger. Emerger es un proyecto que hice en el año 2013. Un poco fui siguiendo la restauración que sufrió nuestra pieza de arqueología industrial, que es el submarino Peral. José Manuel Chacón, que es el arquitecto que llevó esa rehabilitación del espacio donde ahora dignamente está esta pieza de arqueología industrial, conocía mi obra. Y bueno, cuando estaban pues quitando las, creo, 21 capas de pintura que llevaba el submarino,
pues me llamó y dice, oye, José Carlos, vente para acá, que yo creo que aquí tú puedes sacarle provecho a lo que están haciendo. Estuve por allí dando vueltas a ver un poco qué contaba y estuve, pues ahí me veía un cilindro allí que estaba decapando, quitando con una espátula y rayando con unas máquinas, quitándole la pintura. Y una noche me surge la idea, digo, ya sé lo que voy a contar. Voy a contar qué es lo que ha dejado la huella del tiempo en el casco del submarino. Y me he ido encontrando, y me encontré paisajes en esa pintura decapada, me encontré cicatrices, esas cicatrices que tenía el acero, y me encontré figuras. Entonces quería huir de esa realidad y llevarme al submarino un poco a ese espacio natural donde él se desenvolvía, en la turbidez del fondo del agua, del fondo del mar. Y un poco también quise llevar con este lenguaje esas intrigas, esas envidias, todo eso, transformarlo con esos desenfoques, un poco el llevar la historia tanto del inventor como del submarino. El mar es un referente en mi fotografía, es un ir y venir en mi fotografía y el mar lo tengo en Cartagena. De hecho, bueno, pues el mar es mi relajación, es donde acudo constantemente a hacer mi lavado de cabeza, a lavar mi cabeza, a pensar, a meditar, y siempre recurro al mar. Claro, mis proyectos serían otros sin la luz del Mediterráneo y sin el mar, totalmente. Y eso lo tengo afortunadamente lo tengo en mi ciudad. El mar nos está hablando constantemente, nos está hablando desde su inmensidad, nos está hablando desde sus olas, nos está hablando de sus colores cambiantes, nos está hablando constantemente y simplemente intento contar lo que el mar nos está diciendo. Esos misterios que esconde el mar, que son indescifrables. La piedra me llama muchísimo la atención. Es un elemento que, como decía el poeta guatemalteco Humberto Acabal, no es que la piedra sea muda, solo habla si se le pregunta. Y para mí la piedra puede contar toda nuestra historia, puede llegar hasta contar la historia de la creación. Hay dos trabajos, uno de ellos el Teatro Romano, donde cuento dos cosas en ese proyecto. Quiero llevar al espectador a un paseo por cada una de las dependencias, por cada una de las salas del Teatro Romano, pero con otra mirada, con esa mirada oculta que todos tenemos, con la mirada de los sentimientos, donde bueno, el Teatro Romano se transforma en otra dimensión. Y por otro lado, cuento un poco lo que cuentan las piedras, las metáforas, los enigmas que tiene las piedras del Teatro Romano, que cuenta pues todas las historias que en esas grafías que tiene, en esos colores, en esas vetas, en esos óxidos, están contando toda la historia. Nos estamos retrayendo a casi 2000 años, y esa historia la están contando esas piedras. Yo aquí en este trabajo el ser humano lo desdibujo, lo hago desaparecer. Prácticamente lo empequeñezco, le doy protagonismo a la piedra. Ese ser humano queda empequeñecido, desdibujado, incluso reducido a manchas de color, donde todo el esplendor lo tiene la piedra que nos está hablando. Es un poco el concepto de la exposición Mirada Oculta del Teatro Romano. Por un lado, quiero llevar al espectador a esa frontera fantasía, realidad, que esconde el Teatro Romano, ver el Teatro Romano con otra mirada, con la mirada de la ensoñación, y por otro lado contar la historia que nos cuentan las piedras de nuestro Teatro Romano. La única exposición que ahora mismo no me arrepiento y no cambiaría ninguna fotografía es la del Teatro Romano.
La selección de la fotografía es muy difícil. Tú cuando seleccionas una fotografía estás en un momento, no sé, un momento emocional que al día siguiente no lo tienes, con lo cual tú estás en ese momento un poco influenciado por tus emociones. Pasado ese tiempo, puede ser mucho, puede ser poco, tu forma de pensar, tu estado emocional cambia, con lo cual esa fotografía tú no la cogerías en ese momento, y más tratándose de la abstracción. La abstracción es todo emoción, es todo sentimiento, con lo cual pues es muy difícil el seleccionar. El fotógrafo está interpretando una realidad. Cualquier fotógrafo lo que está haciendo es seleccionar parte de esa realidad e interpretar esa realidad. No está fotografiando la realidad misma, está haciendo una interpretación de esa realidad. Si eso se llama arte, somos artistas. Mi realización va a través de un medio que es la fotografía, que a través de una cámara. Yo necesito una cámara para expresarme y parto de una cámara, como el pintor parte de unos pinceles. Si eso es arte, pues vamos a considerarlo, pero yo me considero fotógrafo con una mirada pictórica. No soy de los que va con la cámara encima. Y de hecho, para mí el fotografiar necesito mi espacio, mi tiempo y mi soledad. Entonces, si yo salgo a fotografiar con una idea preconcebida. La fotografía es un lenguaje y decir palabras sueltas para mí no tiene ningún sentido. Yo quiero escribir historias que digan algo. Cuando salgo a fotografiar, siempre salgo solo. Cuando salgo a andar, salgo a andar. Cuando salgo con mi mujer, salgo con mi mujer. Pero a fotografiar necesito la soledad. Cuando estaba haciendo el trabajo multiverso, que he estado 2 años paseando por todos los invernaderos de la zona de Mazarrón y del campo de Cartagena, a los 5 minutos tenía pues al dueño del invernadero. ¿Qué hace usted? Buenos días. ¿Qué hace usted? Digo, pues nada, pues aquí fotografiando. ¿Y qué fotografía usted? Digo, pues aquí los plásticos. Los plásticos se extrañaban, digo, sí, los plásticos. Digo, ¿y eso para qué es? Digo, pues mire usted, pues a un trabajo que estoy haciendo le explicaba un poco, no, mire usted, los plásticos, le enseñaba la imagen en la cámara y digo, bueno, ¿y eso sale de aquí de los plásticos? Digo, pues sí, mire usted, esos mundos los tiene usted aquí. Después ya a veces nos poníamos a hablar y nos pegábamos media hora y después, bueno, me venía cargado en casa pues del cultivo que tenía, que si tenía berenjenas o pimientos, en fin. He disfrutado de muchos melones, de pimientos, de berenjenas y bueno, y la gente es buena y bueno, y la gente, si les explicas un poco de lo que estás haciendo, pues bien. Huésped del Aire empezó en el año 2012 y hasta el 2020. Estoy contando un poco 2 historias.
por un lado, la deshumanización del ser humano, fruto un poco de esta pandemia que tenemos, no la del coronavirus, sino la pandemia de las nuevas tecnologías. Prácticamente estamos perdiendo nuestra condición de ser humano, que nuestras relaciones cara a cara la hemos perdido, o la estamos perdiendo. Yo cuando salgo y veo a los jóvenes que están en una mesa reunidos, en vez de estar hablando, están hablando con otro que está a distancia. Oiga, usted tienes a unos contertulios al lado. Cuando veo la gente en el metro, cuando voy por Madrid y veo a la gente en el metro con las tablets, con los móviles. Antes la gente hablaba, se relacionaba, ahora prácticamente no. Es un poco lo que quiero trasladar en este. Y por otro lado, la soledad del hombre en la gran ciudad. Me parece un contrasentido que en una urbe vivan millones de personas y estemos más solos que la una. En extraños semejantes recurro a los maniquíes. Ese proyecto lo inicié en el año 2017 y todavía no lo doy por terminado. Un poco recurro al maniquí, porque al fin y al cabo el maniquí es nuestra proyección sin alma. Lo vemos proyectado en ellos, porque prácticamente somos nosotros, pero sin alma. Y bueno, también recurro a esos desenfoques, transformo esos maniquíes en unos seres totalmente monstruosos. El proyecto te va hablando, te va diciendo cuándo tiene su final. Yo un proyecto, digo, aquí ya no saco más. Cuando ya salgo a fotografía y vuelvo con 2 fotografías, digo, bueno, y además de las 2, una se repite. Con lo cual ya digo, bueno, este proyecto está terminado.